La Biblia. Nuevo Testamento. El Evangelio del Apóstol Marcos. Parte 2 de 2. Capítulos 10 a 16. Marcos 10, 1. Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. 2. Y llegándose los fariseos, le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. 3. Mas él respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? 4. Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio, y repudiar. 5. Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. 8. Y los que eran dos, serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. 9. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 10. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. 11. Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer, y se casare con otra, comete adulterio contra ella. 12. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. 14. Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis. Porque de los tales es el reino de Dios. 15. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 17. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 18. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. 19. Los mandamientos sabes: no adúlteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. 21. Entonces Jesús mirándole, amóle, y díjole: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. 22. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 24. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo, les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas. 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios. 26. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? 27. Entonces Jesús mirándolos, dice: Para los hombres es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos seguido. 29. Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, 30 que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. 31. Empero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. 32. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. 34. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará.
35 Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 36 Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 37 Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra, y el otro a tu siniestra. 38 Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 39 Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 40 Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. 41 Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. 42 Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes, tienen sobre ellas potestad. 43 Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. 44 Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. 45 Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. 46 Entonces vienen a Jericó. Y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47 Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48 Y muchos le reñían, que callase. Mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49 Entonces Jesús parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza. Levántate, te llama. 50 Él entonces, echando su capa, se levantó, y vino a Jesús. 51 Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. 52 Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Marcos 11:1 Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé, y de Betanía, al monte de las olivas, envía 2 de sus discípulos, 2 y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. 3 Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester. Y luego lo enviará acá. 4 Y fueron, y hallaron el pollino atado a la puerta afuera, entre 2 caminos. Y le desataron. 5 Y unos de los que estaban allí, les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? 6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Y los dejaron. 7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. 8 Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y las tendían por el camino. 9 Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces diciendo: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 10 Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. 11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betanía con los 12. 12 Y el día siguiente, como salieron de Betanía, tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas. Porque no era tiempo de higos. 14 Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. 15 Vienen, pues, a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. 16 Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. 17 Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
18 Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. 19 Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. 20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21 Entonces Pedro acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. 22 Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate, y échate en la mar, y no dudaré en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. 24 Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 25 Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. 26 Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 27 Y volvieron a Jerusalén. Y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos. 28 Y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? 29 Y Jesús respondiendo entonces, les dice: Os preguntaré también yo una palabra. Y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. 30 ¿El bautismo de Juan, era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 31 Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: Si dijéremos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 32 Y si dijéremos, de los hombres, tememos al pueblo. Porque todos juzgaban de Juan, que verdaderamente era profeta. 33 Y respondiendo, dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Marcos 12:1 Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña, y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se partió lejos. 2 Y envió un siervo a los labradores, al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. 3 Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. 4 Y volvió a enviarles otro siervo. Mas apedreándole, le hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarle afrentado. 5 Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron. Y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. 6 Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo: Tendrán en reverencia a mi hijo. 7 Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. 8 Y prendiéndole, le mataron, y echaron fuera de la viña. 9 ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. 10 Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. 11 Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. 12 Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola. Mas temían a la multitud. Y dejándole, se fueron. 13 Y envían a él a algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. 14 Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie. Porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? 15 Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. 16 Y ellos se la trajeron y les dice: ¿Cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: De César. 17 Y respondiendo Jesús, les dijo: Dad lo que es de César a César. Y lo que es de Dios, a Dios. Y se maravillaron de ello. 18 Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: 19 Maestro,
Moisés nos escribió, que si el hermano de alguno muriese, y dejase mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer, y levante linaje a su hermano. 20 fueron 7 hermanos. Y el primero tomó mujer, y muriendo, no dejó simiente. 21 y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero, de la misma manera. 22 y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. 23 en la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. 24 Entonces respondiendo Jesús, les dice: No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras, ni la potencia de Dios. 25 Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. 26 Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? 27 No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. 28 Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32 Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. 33 Y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 35 Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 37 Luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. 38 Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas. 39 Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. 40 Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. 41 Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. 42 Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. 43 Entonces llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. 44 Porque todos han echado de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Marcos 13:1 Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. 2 Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 3 Y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: 4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? 5 Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe. 6 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. 7 Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque conviene hacerse así. Mas aún no será el fin. 8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos.
principios de dolores serán estos. 9 más vosotros mirad por vosotros. Porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. 10 Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. 11 Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 12 Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. 13 Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 14 Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 15 Y el que esté sobre el terrado, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. 16 Y el que estuviere en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. 17 Mas hay de las preñadas, y de las que criaren en aquellos días. 18 Orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. 19 Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios, este tiempo, ni será. 20 Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. 21 Y entonces si alguno os dijere: He aquí, aquí está el Cristo. O, he aquí, allí está, no le creáis. 22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. 23 Mas vosotros mirad. Os lo he dicho antes todo. 24 Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor. 25 Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. 26 Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. 28 De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternace, y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. 29 Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 30 De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. 31 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 32 Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34 Como el hombre que partiéndose lejos, dejó su casa, y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35 Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 36 Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. 37 Y las cosas que a vosotros digo, a todos las dijo. Velad. Marcos 14, 1 y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño, y le matarían. 2 Y decían: No en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. 3 Y estando él en Betanía en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio. Y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. 4 Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? 5 Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios, y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. 6 Mas Jesús dijo: Dejadla. ¿Por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. 7 Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. 8 Ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
9 De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta, será dicho para memoria de ella. 10 Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes, para entregársele. 11 Y ellos oyéndolo se holgaron, y prometieron que le darían dineros. Y buscaba oportunidad cómo le entregaría. 12 Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? 13 Y envía 2 de sus discípulos, y les dice: Id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. 14 ¿Y dónde entraré? Decid al señor de la casa. El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 15 Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. 16 Y fueron sus discípulos, y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho. Y aderezaron la Pascua. 17 Y llegada la tarde, fue con los 12. 18 Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno por sí: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 20 Y él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. 21 A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. 22 Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. 23 Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio. Y bebieron de él todos. 24 Y les dice: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. 26 Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. 27 Jesús entonces les dice: Todos seréis escandalizados en mí esta noche. Porque escrito está: Heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. 28 Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. 30 Y le dice Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 31 Mas él con mayor porfía decía: Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 32 Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33 Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse, y a angustiarse. 34 Y les dice: Está muy triste mi alma, hasta la muerte. Esperad aquí y velad. 35 Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. Empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37 Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38 Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. 39 Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. 40 Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados. Y no sabían qué responderle. 41 Y vino la tercera vez, y les dice: Dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 42 Levantaos, vamos. He aquí, el que me entrega está cerca. 43 Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. 44 Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo besaré, aquel es. Prendedle, y llevadle con seguridad. 45 Y como vino, se acercó luego a él, y le dice:
Maestro, maestro. Y le besó. 46 Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. 47 Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. 48 Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? 49 Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. 50 Entonces dejándole todos sus discípulos, huyeron. 51 Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo. Y los mancebos le prendieron. 52 Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. 53 Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote. Y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. 54 Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 55 Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Mas no lo hallaban. 56 Porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concertaban. 57 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 58 Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. 59 Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. 60 Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? 61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? 62 Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? 64 Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. 65 Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, y decirle: profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. 66 Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. 67 Y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: ¿y tú con Jesús el Nazareno estabas? 68 Mas él negó, diciendo: no conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada. Y cantó el gallo. 69 Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. 70 Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Porque eres Galileo, y tu habla es semejante. 71 Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. 72 Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos 15:1 Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. 2 Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: tú lo dices. 3 Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. 4 Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. 5 Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. 6 Empero en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. 7 Y había uno, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. 8 Y viniendo la multitud, comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. 9 Y Pilato les respondió, diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? 10 Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes.
11 más los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud, que les soltase antes a Barrabás. 12 y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? 13 y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. 14 más Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: Crucifícale. 15 y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. 16 Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber al pretorio. Y convocan toda la cohorte. 17 Y le visten de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, 18 comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. 19 Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. 20 Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. 21 Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. 22 Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. 23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. 24 Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, que llevaría cada uno. 25 Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. 26 Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. 27 Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. 28 Y se cumplió la escritura, que dice: Y con los inicuos fue contado. 29 Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas, y diciendo: Ah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo edificas, 30 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 31 Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. 33 Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. 34 Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que declarado, quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35 Y oyéndole unos de los que estaban allí, decían: He aquí, llama a Elías. 36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. 37 Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. 38 Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de alto abajo. 39 Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. 40 Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos. Entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. 41 Las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían. Y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 42 Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, 43 José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino, y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. 45 Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José. 46 El cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. 47 Y María Magdalena, y María madre de José, miraban donde era puesto. Marcos 16:1 Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas, para venir a ungirle. 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. 3 Y decían entre sí:
¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? 4 Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. 5 Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. 6 Mas él les dice: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitado no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. 7 Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. 8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. 9 Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. 10 Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. 11 Y ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 12 Mas después apareció en otra forma de 2 de ellos que iban caminando, yendo al campo. 13 Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun a ellos creyeron. 14 Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 18 Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Texto generado por Textos en Español.